Mi nombre es Eduardo Ramírez. Tengo 73 años y esta es la historia de cómo mi propio hijo me dejó en un asilo, sin saber que yo era dueño del terreno más codiciado de todo el municipio. No lo digo con rencor, aunque no voy a mentirte, todavía me duele. Porque cuando un hijo te echa de tu propia casa, no solo estás perdiendo un techo, estás perdiendo el respeto, la dignidad y sobre todo, ese pedazo de alma que pusiste en cada ladrillo con la esperanza de que un día él lo llamara hogar. Viví toda mi vida como albañil en un pueblo humilde del interior, allá en la sierra, donde la tierra es dura, pero el corazón de la gente es blando. Fui el típico hombre que trabaja con las manos y calla con la boca. Levanté casas ajenas, escuelas, comisarías, templos, pero la única obra que me llenaba de orgullo era la mía, la que construí para mi Mercedes y nuestro hijo Andrés. Cuando llegamos al pueblo, apenas teníamos para comer. Dormíamos en un cuartucho alquilado con goteras, compartíamos una nafe a querosén con los vecinos y calentábamos el agua en una lata de duraznos en conserva. Pero teníamos algo que muchos no: ganas de trabajar, de salir adelante, de hacer una familia de verdad. Y eso hicimos. Yo laburaba en la obra desde que salía el sol hasta que caía la noche. Y cuando volvía, me metía en el terreno baldío que habíamos comprado con lo justo. Y ahí me quedaba hasta tarde levantando paredes con los bloques que me regalaban los compañeros o que me traía yo mismo de los sobrantes. Mercedes, mientras tanto, lavaba ropa ajena para sumar unos pesos. Nunca se quejó. Al contrario, cada vez que me veía llegar cubierto de polvo y con las manos llenas de cal, me esperaba con un mate caliente y una sonrisa que me curaba el alma. Cuando nació Andrés, ya teníamos levantado el primer cuarto. Dormíamos los tres ahí, apretaditos pero felices. Mercedes me decía: «Eduardo, nuestro hijo va a crecer con su casa propia, aunque sea con paredes sin pintar». Y así fue. Lo criamos con lo mejor que pudimos. Yo trabajaba como burro, pero cada vez que volvía y lo veía jugando con su camioncito de madera, me sentía el hombre más rico del mundo. Los años pasaron. La casa se terminó. Le pusimos tejas, un jardín, hasta hicimos un quinchito al fondo donde cocinábamos asado los domingos. Andrés fue creciendo y yo, a pesar del cansancio, me empecé a soñar con que él iba a tener una vida distinta, menos dura. Por eso, cuando tuvo edad para la secundaria, lo mandé al colegio del pueblo vecino. Me levantaba a las 5 de la mañana para alcanzarlo a la parada del bus y después me iba a trabajar. Todo por él. Cuando terminó el colegio, se me metió en la cabeza que tenía que ir a la universidad. Imagínate, un hijo de albañil y lavandera, ingeniero. Mercedes me decía: «¿Y cómo vamos a pagar eso, Eduardo?» Y yo le respondía: «Vendiendo mi espalda si es necesario». Y eso hice. Me metí en todas las obras que pude, incluso los domingos. Me ofrecía para hacer techos en los barrios más pobres. Cobraba poco, pero lo suficiente para juntar. Mercedes no llegó a ver a su hijo recibido. Se nos fue en silencio, con ese cáncer que no avisa. La cuidé hasta el último día, cambiándole los pañales, dándole la medicación, peinándola con cariño, como ella me peinaba cuando yo llegaba destruido de la obra. ¿Y Andrés? Andrés ayudó, sí, pero estaba muy ocupado con sus prácticas profesionales. Después del entierro, me dijo que se iba a vivir con su novia. «Papá, necesito mi espacio», me dijo, y yo no le dije nada. Ya había perdido a mi compañera de toda la vida. No quería perder también al hijo. Los domingos seguía viniendo a almorzar. Yo preparaba milanesas, le tenía la cerveza fría, le ponía la servilleta doblada como en los restaurantes.
Después, se casó con Patricia, una muchacha de familia de ciudad, bastante distinta a nosotros. Siempre me pareció que me miraba de reojo, como si yo oliera a cal, pero hice lo imposible por agradarle. Cuando vinieron los nietos, creí que la casa volvería a llenarse de risas, y al principio fue así. Pero de a poco las visitas se empezaron a espaciar. Primero cada 15 días, luego una vez al mes. Cuando venían, Patricia ponía cara de fastidio y siempre se apuraba en irse. «Eduardo, los chicos están cansados». «Eduardo, tenemos que ir al súper». Los nietos se quedaban con ganas de jugar, pero ella ya estaba con las llaves en la mano. Y Andrés empezó a hablar menos, a mirar más el celular que a su viejo. No me quejé, nunca lo hice. Solo empecé a notar cómo esa casa que había construido con el sudor de mi frente se estaba llenando de ausencias. Empecé a pasar los domingos solo, con la mesa servida y la comida fría. Les llamaba para preguntar si iban a venir, pero siempre había una excusa. Un día, con el corazón hecho trizas, me animé a ir a su casa sin avisar. Cuando Patricia me abrió la puerta, me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos: «¡Qué sorpresa, Eduardo!». No me ofreció ni un café. Los nietos vinieron corriendo a abrazarme, pero ella enseguida los mandó a jugar adentro. «Se van a resfriar, es tarde». Era pleno verano. Andrés no estaba. Me quedé en la vereda como un perro sin dueño. Volví caminando despacio, arrastrando los pies, con las manos vacías y el alma rota. Esa noche me senté en el sillón donde solía tomar mate con Mercedes y lloré. Lloré como un chico, porque ese día entendí que algo se había roto para siempre. Y entonces, meses después, cuando Andrés vino con esa cara seria a decirme que los suegros de Patricia se habían quedado sin casa y que pensaban traerlos a vivir conmigo y que sería mejor que yo me fuera a un lugar donde estuviera mejor cuidado, ahí fue cuando supe que había llegado el momento de mostrarle a mi hijo que su viejo no era un estorbo, que ese viejo con las manos ajadas y la mirada triste tenía todavía un as bajo la manga, uno muy grande, uno que iba a cambiarlo todo. Y vos, que me estás escuchando, ¿qué harías en mi lugar? ¿Te irías sin chistar? ¿Dejarías que te borraran de tu propia historia? Espera que te cuente lo que pasó después, porque esto apenas empieza. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé sentado en la punta de la cama, con las manos entrelazadas y la cabeza baja, escuchando el tic-tac del reloj de pared que colgué hace como 40 años en la cocina. Cada golpe del péndulo me sonaba como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. A las 2 de la madrugada me levanté, fui hasta el ropero, saqué la caja fuerte escondida detrás del respaldo de unas mantas viejas, y ahí estaban. Los papeles. Los títulos de propiedad de los terrenos que había comprado hacía más de 2 décadas. Ahí estaba también el resumen del banco, la libreta con los movimientos de mi cuenta secreta, esa donde había guardado peso por peso, sin que nadie supiera. Esa era mi carta. Mi as bajo la manga. ¿Sabes cómo compré esos terrenos? No fue suerte, fue visión. Cuando trabajaba en una obra municipal allá por el año 93, escuché a unos ingenieros hablar de un proyecto a largo plazo. Querían abrir una carretera que conectara nuestro valle con la capital, y los planos ya estaban en manos de un ministro amigo. Yo, que andaba por ahí barriendo el polvo y cargando sacos, me hice el distraído. Pero esa noche volví a casa con la cabeza prendida a fuego.
A la semana ya estaba caminando por los caminos de tierra, hablando con viejos campesinos que vendían sus parcelas por 4 duros porque decían que eran tierra seca, tierra de nadie. Pero yo sabía que no lo era. Me costó 3 años comprar esos 3 terrenos. Me apreté el cinturón como nunca. Dejé de cambiar la ropa de invierno. Mercedes y yo usábamos las mismas camperas con parches, y los muebles del comedor los arreglaba yo con clavos y cola. Nadie entendía. Mis vecinos me miraban raro. Eduardo se volvió tacaño, decían, y yo sonreía por dentro, porque sabía lo que estaba haciendo. Mercedes, pobrecita, me preguntaba a veces si teníamos problemas económicos, y yo le decía, «Mujer, confía. Esto es para Andrés, para que tenga un futuro que no se lo coma el lodo como a mí». Ella me besaba la frente, confiaba en mí con los ojos cerrados. Cuando murió, no había alcanzado a contarle todo. Me quedé con esa espina clavada. Ella merecía saber que su marido, el albañil, el obrero, había hecho algo grande en silencio. Que había sembrado algo que un día iba a florecer en grande. Y ahora, tantos años después, estaba a punto de usar eso, no como regalo, sino como espada. Una parte de mí se sentía miserable por tener que hacerlo, pero la otra parte, la que todavía tenía dignidad, me decía que ya era hora de poner los límites. Andrés apareció al día siguiente con Patricia y sus suegros. Entraron como si estuvieran visitando un museo, pero con esa mirada que uno le echa a las cosas que pronto serán suyas. Don Roberto, con su bigotito de gallo viejo, empezó a hacer preguntas que me revolvieron el estómago. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta sala? ¿La instalación eléctrica está nueva o ya tiene años? Y lo peor fue cuando dijo, «Aquí podríamos poner el mueble que trajimos de Buenos Aires». ¿Podríamos? ¿Desde cuándo se hablaba en plural sobre mi casa? Patricia caminaba por los pasillos como si estuviera eligiendo los colores para pintar las paredes. «Ay, Eduardo, esta casa tiene potencial, un poco antigua, pero se puede modernizar». Yo apretaba los dientes, me mordía la lengua. Andrés, por su parte, estaba más amable que nunca. «¿Querés que te prepare un cafecito, papá? ¿Querés que te ayude con los remedios?» Esa ternura repentina me olía a trampa. Y no me equivoqué. A los pocos días apareció con una valija. «Papá, traje esto para que vayas empacando lo tuyo. Así no tenés que hacerlo solo». Y me explicó, como si me estuviera leyendo un folleto turístico, lo lindo que era el geriátrico. Tenés actividades recreativas, enfermeras las 24 horas, hasta salón de música. Yo asentía, lo miraba sin decir nada, pero por dentro hervía. Esa noche, cuando se fueron, abrí una botella de vino que tenía guardada desde el bautismo de mi nieto mayor. Brindé solo, en silencio, por el cierre de una etapa, porque al día siguiente yo iba a ejecutar mi plan. Llamé al abogado Morales, un viejo conocido que me debía varios favores desde la época de las obras públicas. Le conté todo, sin omitir un solo detalle. Se quedó callado unos segundos y después me dijo, «Don Eduardo, usted no es un simple viejo jubilado. Usted es un caballero con un plan maestro. Coordinamos todo, la venta de los terrenos, la transferencia del dinero, la donación de gran parte a organizaciones del pueblo y, sobre todo, el fideicomiso para mis nietos». Los nietos. Ellos eran los únicos inocentes en todo esto. Me miraban con esos ojos limpios, me abrazaban sin cálculo, sin interés. Por eso quise dejarles algo, pero con una condición. Para recibir su parte, debían venir a visitarme una vez por mes hasta que cumplieran 25 años.
no por obligación, sino para que aprendieran que los abuelos no son objetos viejos que se guardan en depósitos, sino raíces que hay que honrar. El viernes, con todo listo, con los papeles firmados y el dinero ya en la cuenta, vino Andrés. Traía cara de emoción contenida. «Papá, mañana es el gran día. Te vamos a acompañar todos al geriátrico. Vas a ver que va a estar bien». Y me dio un abrazo. Uno de esos abrazos que no sentía desde que era niño. Yo no se lo devolví. Me limité a poner la mano en su espalda y decirle: «Gracias, hijo». Él creyó que era agradecimiento. Pobrecito, no sabía lo que se venía. Esa noche metí lo indispensable en una valijita, una muda de ropa, mis medicamentos, las fotos de Mercedes y Andrés de cuando era niño, y un cuaderno donde había anotado pensamientos y recuerdos. Lo hice sin prisa, con una calma que me sorprendía. Miré por última vez mi taller, el quincho, el limonero del fondo. «Adiós, casa», susurré. «Nos volveremos a ver, pero con otros ojos». Y ahora te pregunto, vos que me estás escuchando desde tu casa, con tu mate o tu café al lado, ¿qué hubieras hecho vos en mi lugar? ¿Te hubieras ido como oveja al matadero? ¿O habrías levantado la cabeza y defendido lo tuyo, lo que construiste con años de esfuerzo y renuncias? Espera, porque lo que pasó al día siguiente fue algo que ni el mejor guionista de telenovela podría haber imaginado. El sábado amaneció con ese cielo encapotado que suele anunciar que algo grande está por pasar, como esas tardes de verano que huelen a tierra mojada antes de que caiga la tormenta. Me levanté antes de que sonara el despertador, aunque ya hacía años que no lo necesitaba. A esa edad, el cuerpo se acostumbra a los horarios como si aún siguiera yendo a la obra. Preparé un café bien cargado, de esos que hacía Mercedes en su vieja cafetera italiana, y me senté en la cocina mirando por la ventana. Veía el limonero del patio, las macetas de albahaca que ya estaban medio secas, y me dolía pensar que esa iba a ser la última vez que los viera desde ahí. Pero no de tristeza. Me dolía como cuando uno se despide de un viejo amigo con el que compartió demasiado. Me puse la camisa planchada que usaba solo para los bautismos o los velorios. Tomé la valijita y me senté a esperar. A las 9:45 sonó el timbre. Era Andrés, como siempre, puntual. Venía con Patricia, vestida como si fuera a misa y con los chicos que traían dibujos en la mano. «Para vos, abuelo», me dijeron, abrazándome con esa ternura que solo los nietos saben dar. Yo los abracé fuerte, como si pudiera guardar ese abrazo para después, cuando me doliera el silencio. «Papá, ya está todo listo en el lugar», me dijo Andrés con esa sonrisa que usaba cuando me mentía de chico, como aquella vez que rompió el jarrón de la abuela y dijo que había sido el gato. «Está bien, hijo», le respondí, y me puse de pie. Tomé la valija y salí. Pero antes de cerrar la puerta, me di vuelta, miré el interior de la casa, ese living donde Mercedes tejía en invierno y yo escuchaba la radio de Galena, donde Andrés dio sus primeros pasos y donde hicimos nuestra última cena en familia. Suspiré hondo. «Adiós, casa». El viaje fue corto. Nadie hablaba. Patricia miraba por la ventana. Los chicos jugaban con los celulares y Andrés silbaba bajito, como nervioso. A las 10:20 llegamos al geriátrico. Era un edificio de cemento gris, sin alma, con un jardín que parecía más bien un depósito de sillas oxidadas y plantas en macetas rotas. Nada que ver con las fotos que me había mostrado. Cuando entramos, una enfermera de unos 40 años se acercó con una sonrisa profesional. «¿Usted debe ser el señor Eduardo Ramírez?», asentí. «Bienvenido.
Su hijo ya nos explicó su situación. Esa frase me revolvió el estómago. ¿Mi situación? ¿Cuál era mi situación? ¿Ser viejo? ¿Molestar? ¿Estorbar? Andrés firmó unos papeles mientras yo me sentaba en una silla de plástico al lado de una ventana sucia. Miré mi reloj. Las 10:28. En ese momento sonó mi teléfono. Era el doctor Morales. Don Eduardo, ya se entregaron los papeles. El mensajero confirmó la recepción. Su hijo debe tenerlos en casa en este momento. Le agradecí y colgué. Me puse de pie y me acerqué a Andrés. Hijo, antes de que te vayas, quiero decirte algo. Me miró con esa mezcla de apuro y condescendencia. Sí, papá. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Lo miré a los ojos y por un momento lo vi chiquito de nuevo. Ese nene que me seguía por la obra trayéndome el balde con mezcla. Hay algo que tenés que saber. En este momento, un mensajero dejó unos papeles en casa. Te recomiendo que los leas antes de seguir con esto. Se rió, nervioso. ¿Qué papeles, papá? Antes de que pudiera responderle, su teléfono sonó. Atendió. Era Patricia. La escuché desde donde estaba. Andrés, llegó un tipo con papeles. Son para vos. Vienen del estudio de un abogado. Eduardo Ramírez, dice. Andrés se quedó pálido. No lo sabrás, dijo y cortó. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Papá, ¿qué hiciste? Le sonreí. Lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Salió del geriátrico sin despedirse, con el celular temblándole en la mano. Yo me quedé ahí, mirando por la ventana opaca. La enfermera volvió. ¿Quiere que le muestre su habitación? Todavía no, le dije. Estoy esperando a que vuelva mi hijo. Pasó una hora, luego otra. A la 1 de la tarde mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue mi vecino Raúl. Eduardo, ¿qué pasó? Tu hijo llegó gritando a la casa y los suegros están bajando las cosas del camión. Parecen locos. Después me llamó Carmen, la almacenera de la esquina. Don Eduardo, dicen que usted vendió los terrenos y se volvió millonario. ¿Es verdad? Y por último, mi compadre Lucho. Eduardo, la Patricia está llorando en la vereda. Dice que perdieron la casa, la dignidad y la herencia, y todo en una mañana. A las 2:30 apareció Andrés en la puerta del geriátrico. Venía solo, ojeroso, despeinado, con el sobre marrón en la mano. Se sentó frente a mí, dejó los papeles sobre la mesa y dijo con una voz que no le conocía. ¿Es verdad todo esto, papá? Asentí en silencio. Él empezó a leer. Los títulos de propiedad de los terrenos, el contrato de venta firmado, el comprobante de la cuenta bancaria. Papá, ¿todo esto es tuyo? Era, le dije. Ahora la mayoría va para comedores, asilos y hogares para niños. El resto está para tus hijos. Pero vos, Andrés, vos tenés lo que elegiste. Levantó la vista con los ojos enrojecidos. Papá, no sabía. Lo interrumpí. No, hijo. No sabías porque nunca te interesó saber. Porque dejaste de mirarme hace años. Porque me trataste como un mueble viejo, como un estorbo. Yo quise darte todo esto como herencia, como un regalo silencioso, pero vos me echaste antes de tiempo. Se tapó la cara con las manos. Papá, perdóname. Lo miré con ternura, con el corazón ya sin rabia, solo con esa tristeza serena que da el tiempo. Te perdono, hijo, pero eso no cambia lo que hiciste. La herencia ya tiene dueño. El amor, el respeto, no se compran con disculpas. Nos quedamos en silencio largo rato. Después se levantó y se fue, sin decir más. No lo volví a ver durante meses. Y yo,
Ese mismo día dejé el geriátrico. Me fui a casa de mi hermana Rosa, que me esperaba con una sopa casera y una sonrisa que me abrazó más que cualquier palabra. Por primera vez en años me sentí visto, valorado. Empezaba una nueva vida, una vida sin miedo, sin mendigar afecto. ¿Y vos? Sí, vos que llegaste hasta acá, que tenés tus años encima y tus heridas también, ¿te animarías a hacer lo mismo? ¿O te quedarías esperando cariño donde ya no queda ni una gota? Pensalo, porque no hay edad para recuperar la dignidad. Los primeros días en casa de mi hermana Rosa fueron una mezcla de alivio y de silencio. Me sentía como esos pájaros que logran salir de la jaula, pero todavía no se animan a volar. Rosa, que siempre fue de carácter fuerte y voz suave, me recibió con esa mirada que tienen los hermanos cuando saben que algo dentro tuyo se rompió, pero no preguntan, solo acompañan. Me preparaba el desayuno temprano, como lo hacía mamá cuando éramos chicos, con pan calentado a la sartén, un poco de aceite de oliva y café negro. Y después me dejaba en paz, sin forzarme a hablar. Me dejaba caminar por el parque, sentarme en el banco frente al kiosco de diarios, mirar a la gente pasar y respirar. Respirar de verdad, como no lo hacía desde hacía años. Y es que cuando te maltratan despacito, gota a gota, como me pasó a mí, uno se acostumbra al dolor. Ya no duele como al principio, pero te aplasta igual. Te convertís en una sombra, en un objeto útil que solo sirve cuando alguien necesita algo. Y lo peor es que muchas veces te lo hacen los tuyos, tu propia sangre. Y ahí duele más, porque no hay herida más profunda que la que se abre con un «papá, tenés que irte». En ese departamento pequeño que me alquilé con parte del dinero, frente a una placita llena de jacarandás y bancos de hierro, empecé a recuperar algo que creía perdido. Las ganas. Las ganas de levantarme sin apuro, de comer lo que me gusta, de leer el diario sin sentir que estoy perdiendo el tiempo. Volví a tomar mate despacio, como cuando Mercedes me lo traía en una taza de loza con flores azules. Me compré un radiotransistor y volví a escuchar tangos por la noche, como hacía papá los domingos en la casa de la abuela. Hasta me animé a hacer un tallercito con mis herramientas viejas y comencé a arreglar banquitos, a lijar madera, a sentir el olor a serrín que me recordaba los mejores años de mi vida. Pero lo más hermoso de todo fue descubrir que, incluso después de una traición tan grande, se puede volver a confiar en las personas. Una mañana, mientras ayudaba como voluntario en un comedor infantil del barrio, porque sí, con parte de la plata me ofrecía financiar meriendas para los chicos que venían sin nada en el estómago. Conocí a Esperanza, una señora viuda de sonrisa tímida, pelo entrecano y voz pausada. Me llamó la atención la forma en que hablaba con los niños, como si cada palabra tuviera el peso justo, ni más ni menos. Nos pusimos a charlar un día que faltó una de las cocineras y yo me ofrecí a pelar papas. Ella me miró y me dijo: «Usted no parece de los que pelan papas, don Eduardo». «Yo he pelado cosas peores en la vida», le respondí, y ahí arrancó algo. Empezamos a tomar café juntos después de cada jornada. Me contaba de sus hijos que vivían lejos, de cómo perdió a su esposo por una enfermedad fulminante y de cómo, a pesar del dolor, había encontrado paz en el servicio. Yo le contaba mi historia, toda, sin endulzar, y no me juzgó, ni me aconsejó, ni me interrumpió, solo me escuchó. Y eso, créeme, vale más que cualquier sermón. Una tarde, mientras estábamos en la placita, me dijo algo que me quedó grabado.
Don Eduardo, usted tiene una luz que muchos perdieron, tal vez porque se pasó la vida dándosela a otros que no la supieron ver. Esa noche, al acostarme, pensé en esas palabras. Y pensé también en los chicos del comedor, en cómo se me colgaban del brazo cuando llegaba, en cómo me pedían que les contara cuentos de cuando yo era chico en el pueblo, en cómo me decían «Abuelo Eduardo», con una naturalidad que me derretía el corazón, y me di cuenta de que había encontrado algo que ya no buscaba, una familia, una de verdad, no de sangre, pero sí de cariño, porque la sangre no basta, porque el respeto, el amor, la gratitud, esas cosas no vienen en el ADN, se construyen, se siembran, como se siembra una higuera en el patio, con paciencia y cuidado. El tiempo fue pasando, lentamente, como debe pasar cuando uno empieza de nuevo. Me apunté a un taller de carpintería para jubilados. Hacía juguetes de madera, banquitos, pequeñas repisas que después donábamos a escuelas rurales. Conocí a don Facundo, un exferroviario que decía que su hija lo metió en un hogar porque necesitaba su habitación para un emprendimiento de yoga. Nos hicimos amigos, tomábamos mate en el parque, hablábamos de todo y de nada. Me decía, Eduardo, la mejor venganza es vivir bien. Y tenía razón. Mientras tanto, del pueblo me llegaban noticias. Por los vecinos, por los que todavía me llamaban para saludarme en las fechas importantes. Me contaron que los suegros de Andrés no habían durado ni un mes en la casa, que empezaron las peleas, que Patricia se volvió loca, que los domingos ya no eran almuerzos, sino campos de batalla, que vendieron su departamento con la idea de quedarse con lo mío y ahora estaban alquilando una pieza atrás de una ferretería. Y Andrés iba todos los días al trabajo, pero volvió a ser ese muchacho callado, encerrado en sí mismo, sin familia que lo abrace. Patricia, por lo que supe, se fue con los chicos a casa de sus padres y le echó en cara haber perdido una fortuna. «Por tu orgullo, Andrés», le gritó, pero no era orgullo, era dignidad. Y vos que me estás escuchando, que tal vez estás en un momento parecido, que te sentís solo, desplazado, invisible. Te lo digo con la mano en el corazón, no te resignes, no te creas menos por tu edad, no permitas que te silencien con caricias falsas o promesas vacías, porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca. Lo que se pierde se puede reconstruir. Lo que te arrebatan a veces se convierte en la semilla de algo mejor. ¿Querés saber qué fue de mi vida después de todo esto? Quédate conmigo, que todavía falta la parte más linda, porque a veces la felicidad llega sin ruido, como una brisa que entra por la ventana en una tarde de siesta. Y esa brisa me trajo a esperanza, y me trajo a mí mismo también, a ese Eduardo que había estado dormido tantos años. Fue esperanza la que me devolvió el gusto por hacer planes. Y mira que a mi edad uno ya no planea mucho. Vive el día, agradece por no tener dolores en las rodillas, por poder dormir una noche entera sin despertarse al baño. Pero ella tenía esa manera de mirar las cosas simples como si fueran regalos. Me decía, Eduardo, un cafecito al sol es mejor que un banquete si lo compartís con alguien que te escucha. Y así fue. Café tras café, charla tras charla, fuimos dándonos cuenta de que lo que parecía una compañía casual se estaba convirtiendo en algo más profundo. No fue un romance de película, no hubo serenatas ni cartas de amor. Fue un amor maduro, de esos que no necesitan promesas, porque se entienden con los silencios. Un día, mientras volvíamos del club de jubilados, me tomó del brazo con esa confianza tímida que tienen las mujeres que ya han sufrido. «¿Y si probamos a vivir juntos?», me dijo,
Pero sin apuros, que a esta edad ya no estamos para andar mudándonos cada 6 meses. Me reí y le respondí: Esperanza, yo ya viví una vida entera apurándome. Si con vos puedo caminar lento, ya soy feliz. Nos casamos por lo civil en una salita municipal. Testigos: don Facundo y la cocinera del comedor. Mis vecinos nuevos me regalaron una planta de romero y una foto enmarcada que decía: don Eduardo y doña Esperanza, la felicidad no tiene fecha de caducidad. Y era verdad. Nos mudamos juntos al departamento que yo había comprado, ese con la vista al parque. Ahí pasábamos las mañanas leyendo el diario, los mediodías cocinando guisos con verduras del mercadito, y las tardes caminando por el barrio, saludando a todo el mundo como si fuéramos parte del paisaje. Los chicos del comedor nos decían los abuelos oficiales, con parte del dinero que todavía me quedaba, porque, a decir verdad, nunca fui de gastar más de lo necesario. Mandamos a pintar todo el comedor y compramos mesas nuevas. En una plaquita que colgaron a la entrada pusieron Rincón Eduardo Ramírez, donde cada niño encuentra un abuelo. Ese día lloré, y no de tristeza. Lloré de orgullo, de sentir que, aunque me habían arrancado de mi casa como a un mueble viejo, había encontrado un lugar donde era necesario. Un sábado, mientras servíamos chocolate caliente con Esperanza, un nene de no más de 7 años, Mateo, me abrazó y me dijo: Abuelo Eduardo, cuando yo sea grande, quiero cuidar a mis papás como vos nos cuidás a nosotros. Me temblaron las piernas, me dieron ganas de arrodillarme y decirle: ojalá que nadie te haga sentir nunca que sos una carga, mi amor. Pero solo le revolví el pelo y le dije: eso es lo más lindo que me han dicho en mucho tiempo. Y ahí entendí algo que durante décadas se me había escapado, que la verdadera herencia no es la casa, ni los terrenos, ni la plata del banco. La verdadera herencia son los valores que dejas plantados en los corazones de quienes te rodean. Y resulta que yo los estaba sembrando justo donde debía, en chicos que nunca habían tenido un abuelo, en gente que no me debía nada, y por eso mismo me daban todo. En todo ese tiempo Andrés me llamó 4 veces. Las primeras 3 fueron para hablar como adultos, así me dijo, sobre lo sucedido. Que si yo estaba dispuesto a reconsiderar, que si podía firmar algo que garantizara su acceso al fideicomiso, que si se podía reordenar el destino de la herencia. Yo lo escuchaba en silencio, y al final siempre le respondía lo mismo: la dignidad no se negocia, hijo, ni aunque la disfracen de reconciliación. La 4ª llamada fue distinta. Llamó con la voz quebrada: papá, Patricia me dejó, se fue con los chicos a casa de sus padres. Dice que no puede estar con alguien que perdió una fortuna por orgullo. Me quedé callado unos segundos. ¿Y vos qué pensás hacer?, le pregunté, y me respondió algo que me dejó helado. No lo sé, estoy solo, en esa casa vacía, rodeado de recuerdos, sin plata, sin familia. Y por primera vez sentí compasión, no porque hubiera cambiado, sino porque al fin se había dado cuenta de lo que había hecho. Una semana después recibí una carta, escrita a mano. No era de Andrés, era de mis nietos. Abuelo, mamá dice que te fuiste lejos, pero nosotros te queremos y queremos verte. ¿Podemos ir a visitarte?, firmaba la mayor. Y al final había un dibujo del más chiquito, un viejito con bastón al lado de una casa, y abajo decía: te amo, abuelo. Llamé esa misma noche. Hablé con ellos durante casi 1 hora. Les conté que estaba bien, que vivía con una señora muy buena que los quería conocer, y que podían venir cuando quisieran.
No les hablé de traiciones, ni de plata, ni de reproches. Porque los chicos no necesitan verdades cargadas, necesitan verdades amorosas. Y vos, que llegaste hasta esta parte, decime, ¿qué harías si después de todo tus nietos te tocaran la puerta con un dibujo en la mano? ¿La cerrarías por orgullo? ¿O la abrirías con el corazón limpio para enseñarles que el perdón también se hereda? Yo lo tuve claro, porque si bien perdí un hijo, no estaba dispuesto a perder a mis nietos. Ellos no tenían la culpa de nada. Faltaban solo 2 meses para cumplir 75 años. Esperanza y yo ya habíamos empezado a preparar el festejo. Una comida sencilla en el club del barrio, con empanadas caseras, vino tinto y una orquesta de chamamé. Y ahí, en ese salón modesto lleno de guirnaldas de papel y platos de loza prestada, estaba a punto de entender que la vida te puede romper, pero también te puede enseñar a bailar con las cicatrices. Y sí, todavía quedaba lo mejor, porque a veces, solo a veces, el tiempo te devuelve lo que pensabas que ya no te correspondía. Un abrazo sincero, una risa compartida y un hogar de verdad. El día de mi cumpleaños número 75 no fue un día cualquiera. Fue el día en que me volví a mirar al espejo y por primera vez en muchos años me sonreí sin vergüenza. No por orgullo ni por vanidad, sino por reconocimiento. Reconocimiento de todo lo que viví, de todo lo que aguanté, de lo que perdí y de lo que encontré. Porque a veces uno pasa la vida entera buscando validación de los suyos, cuando en realidad el alma se sana con respeto, con cariño verdadero, aunque venga de gente que no comparte tu sangre. El club del barrio se llenó de gente sencilla, de esas que traen sus propios cubiertos y un tupper con empanadas por si faltan. Había globos de colores, banderines hechos a mano y una mesa larga donde la torta, casera y sin decoración, era el centro de todas las miradas. La hizo Esperanza con sus propias manos, bizcochuelo de vainilla con dulce de leche, como los que hacía mi madre para las fiestas de la escuela. El salón olía a colonia antigua, a perfume barato, a pan recién horneado y a vino tinto que algún vecino trajo de su viña. Y todo eso, créeme, valía más que cualquier fiesta en un salón de lujo. Los chicos del comedor vinieron con sus delantales de colores. Me regalaron un libro hecho a mano, con dibujos y frases que me arrancaron lágrimas que ni sabía que me quedaban. Uno escribió: «Gracias, abuelo Eduardo, por hacernos sentir que valemos». Y ahí, justo ahí, entendí que aunque la vida me había negado muchas cosas, también me había dado otras que no todos tienen. La posibilidad de volver a empezar, de transformar el abandono en abrigo, la soledad en comunidad, la tristeza en un motor. A mitad de la fiesta entraron mis nietos, los dos, con el corazón en la mano. Andrés no venía con ellos, venían solos. Me abrazaron como si fuera la última vez, y yo los abracé como si fuera la primera. Me entregaron una carta, la habían escrito juntos. Abuelo, no sabíamos todo lo que pasaste, solo veíamos una parte, pero ahora entendemos. Queremos estar cerca tuyo, queremos que nos enseñes a ser como vos. No sé si algún día dejarán de ser los hijos de quienes me fallaron, pero sí sé que, desde ese día, empezaron a ser los nietos que merezco. Después de la fiesta, cuando todos se fueron, me senté en una silla de madera al borde del parque con Esperanza. La tarde estaba tibia. El cielo tenía ese tono naranja que te hace querer quedarte a vivir en él. Ella me tomó la mano y me dijo: «¿Valió la pena, Eduardo?». No respondí enseguida. La miré, respiré profundo
Y después le dije, valió la vida. Y vos, que estuviste conmigo todo este rato, que escuchaste cada palabra como si estuvieras sentado frente a mí en un banco de plaza, decime una cosa con el corazón en la mano. ¿Vos también pasaste por algo así? ¿Vos también sentiste alguna vez que te sacaron de tu propia historia? ¿Tuviste que empezar de nuevo cuando ya todos pensaban que tu historia estaba escrita? Si esta historia te tocó, si sentiste aunque sea un pellizquito en el alma, te pido una sola cosa. Escribime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Contame tu historia. Y si llegaste hasta el final, te invito a darle me gusta, a compartir este video con alguien que lo necesite y a suscribirte al canal para que sigamos compartiendo historias que nacen del alma. Porque si algo aprendí a esta edad, es que nunca, pero nunca, estamos solos del todo. Gracias por escucharme y recordá, la dignidad no tiene fecha de vencimiento.